Vamos a comenzar. Ruego, por favor, que los que tengan los móviles conectados, que los desconecten, si son tan amables, o que nos pongan en modo avión, pero que no suenen, por favor. Muchas gracias. Bueno, en principio, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo curso que iniciamos hoy aquí en la Basílica. Tenemos ciertos cursos culturales durante todo el año y este es el primero que realizamos en este ejercicio. Como sabéis, esto está organizado por la Basílica Santuario del Sagrado Corazón de Jesús y por la Hermandad. Este va a ser el primer acto cultural de muchos que van a venir de aquí a final de curso, o final de año, perdón. Que iremos anunciando evidentemente a su debido tiempo por redes sociales, por WhatsApp de la Hermandad y demás, por prensa. Hoy, debido a que es la festividad de la exaltación de la Santa Cruz, tenemos una charla que creo que va a ser muy interesante, que es sobre la Cruz de la Victoria. Evidentemente, ahora mismo voy a pasar a presentar a nuestra ponente de hoy, que es un honor tenerla entre nosotros, porque es suficientemente conocida en Gijón, como escritora y demás. Pero bueno, voy a dejar un poco ya este tema y vamos a entrar a presentar a doña Matilde, para no robar más tiempo la charla que ella va a darnos, ¿vale? Bueno, doña Matilde García Mauriño nace el 14 de noviembre de 1930 en Oviedo. Pasa una infancia en Ronda, Málaga, cursa el bachillerato en el Colegio de las Ursulinas de Jesús de Oviedo y hace un curso en francés en las Ursulinas de Le Fontaine en Angers, Francia. De regreso a Asturias obtiene el título de enfermera. Trabaja en el Instituto Nacional de Sanidad de Oviedo y simultea esta actividad con clases de filosofía en la universidad. Poco tiempo después contrae matrimonio, muy joven, 21 años, con don Hilario de la Concha, médico pediatra muy querido en la ciudad de Gijón y todavía recordado pese a los 45 años de su fallecimiento. Viuda con 13 hijos menores, le concede la administración de loterías número 16 en la calle Cabrales, esquina con Cienfuegos. Regenta esta administración hasta los 80 años de edad. Escritora de 6 libros, de los cuales 4 son novela histórica y 2 de la monarquía asturiana, como son La Silla del Rey y Alfonso III el Magno. Resumiendo todo esto, podemos decir que doña Matilde García Mauriño es una mujer fuerte, segura de sí misma, resuelta y valiente, como demuestra su trayectoria vital. Y esto es todo sobre la presentación de doña Matilde, que ruego por favor un fuerte aplauso. Y ahora les voy a hablar, creo que tengo 40 minutos y no los he calculado, me avisa Mauricio si me paso. Bueno, no tengo la facilidad de palabra después del virus porque pasamos todos tanto tiempo en silencio que ya casi no fluyen las palabras en la conversación como antes del virus. Pero aún así, ya metiéndonos en harina, quería hablar hoy de la exaltación de la Santa Cruz, porque tal día como hoy, el 14 de septiembre, fue el día de la exaltación de la Santa Cruz y que ahora explicaré. Estaba el rey Constantino de Roma con una preocupación porque tenía una batalla importante para el viernes y
estaba dando vueltas, era importante si la ganaba o la perdía, y nos dicen los libros que no se sabe muy bien si lo vio, si lo soñó, si fue una visión, pero lo cierto es que queda en constancia que de repente el cielo se abrió, se puso completamente azul y una luz luminosa apareció con un letrero que decía Oxinus Incis, con este signo vencerás. Con esa seguridad fue a la batalla de Milburn, la ganó, se convirtió al catolicismo. Eso no quiere decir que él haya dado en aquel momento carta blanca a los cristianos, pero sí una permisividad, ya no estamos tan perseguidos como hasta entonces. También se convirtió su madre Elena, y no solamente se convirtió, sino que fue a los santos lugares porque quería seguir los pasos que había dado Cristo y a ver si había todavía vestigios de su pasión y muerte. Encontró bastantes cosas que no las voy a relatar, pero algo muy importante y fundamental para ella, para toda la cristiandad, que alegró enormemente, que fue que encontró 3 cruces. Tenía el problema que no sabía cuál de ellas era la cruz de Cristo. Entonces trajeron una enferma ya mortal, y la pusieron al lado de una cruz, quedó como estaba, al lado de la otra cruz como estaba, pero la tercera cruz, esta enferma, de repente se sanó completamente. Era la cruz de Cristo. Eso fue un día 14 de septiembre, tal día como hoy, y desde entonces la cristiandad celebra esta festividad y los ortodoxos también. Los cristianos se llamaban cristianos porque seguían a Cristo, porque Cristo había sido crucificado, porque la palabra crucifixión y cruz es todo uno, pero no empleaban la cruz, porque si la empleaban para ellos era tanto como declararse cristianos públicamente con peligro de muerte, pero muy perseguidos, muy martirizados, todo el mundo lo sabe, en el siglo I en Roma, y también con a los leones y que tenían que andar escondidos por el Coliseo, y después aquí lo mismo en el siglo IV, en el siglo IX también nos trajimos a Santa Eulalia Rojo-Dosilo, que había sido una joven martirizada en Mérida a los 14 años y la hizo patrona de Asturias. Entonces, efectivamente, fue muy importante. A partir de entonces, todos los cristianos tuvieron una cruz. Con esta cruz se vence el enemigo, con esta cruz vencéis, y además decía Cristo, no tengáis miedo, yo estaré siempre con vosotros, pero vosotros conmigo. Y esa cruz todos tenemos que llevarla con él. Aunque sí quiero hablar de la cruz de Alfonso III, el mago, no se oye. Acercar un poco, porque con el ruido de la calle... Sí. Acercar el micro un poco más hacia ti, porque con el ruido de la calle no se oye. Pues... baja, ahí. Quisiera hablar... Bájale la boca. Ahí. Aunque espero no pasarme de tiempo, antes de hablar de la cruz de Alfonso III el Magno, quiero hablar realmente de la cruz de Cristo, porque todas las demás cruces, aunque sean maravillosas, aunque sean lujosas, serían, sin tener el valor de la cruz de Cristo, sería una antigüedad, o sería algo muy bonito de ver, o de museo, pero no tendría la importancia que le da precisamente la cruz de Cristo. Entonces, para ello he cogido un trozo que hablaba de Santa Faustina Calcova, que decía a ella,
ella tenía visiones, entonces había visto esto de Cristo y luego. Después de la flagelación, los verdugos tomaron al Señor y le quitaron su propia túnica, que ella se había pegado a las llagas. Mientras la despojaban, volvieron a abrirse sus llagas. Luego vistieron al Señor con un manto rojo, sucio y despedazado, sobre las llagas. El manto le llegaba a las rodillas solamente en algunos lugares. Mandaron al Señor sentarse y entonces trajeron una corona de espinas y incrustaron en ella la sagrada cabeza. Pusieron una caña en su mano y se burlaron de él. Le escupían a la cara y otros le pegaban bofetones. Santa Faustina de los pobres. Bueno, vemos al Señor callado, insultado, y no solamente es todo alrededor una multitud ululante, unos odiadores gritándole: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaban los amigos de Jesús? ¿Dónde estaban los discípulos? Solo uno, solo Juan, al lado de su madre. ¿Dónde estaban los que le seguían? ¿Dónde estaban los que le vitoreaban el Día de Ramos con las palmas y con los laureles? ¿Dónde estaban los leprosos a quien curó? Los ciegos, los sordos, a tantos que tanto beneficio les hizo. ¿Dónde estaban los pecadores a los que perdonó, que comía con ellos? ¿Dónde estaban los centenares de gente que habían comido con él los panes y los peces? Todos huyeron, todos se callaron, nadie dio la cara por él, todos se acobardaron. Jesús estaba solo, solo. Como estaba tan solo en aquel momento trágico de su vida, el Padre Eterno le iba a mandar un ser humano, porque ya no éramos de fiar, un ser vivo, un preso sempervives, que precisamente se llama sempervives. Y entonces cogieron aquel árbol, le despojaron también de sus vestiduras, le cortaron los ramajes y se lo llevaron al Señor. El palo más largo se lo dieron. El Señor se abrazó a él, y abrazado a aquel ser vivo, ya moribundo como él, con un poco de savia, recorrió toda la vía de Vía Crucis y llegaron hasta Monte Calvario. En el Monte Calvario sufrió también, como él, las mismas crueldades. Le traspasaron la mano, primero la izquierda del Señor, y al árbol también. Le traspasaron la otra mano, un pie y el otro pie. Y cuando brutalmente lo pusieron de pie con sacudida, al apoyarse, las espinas también se le clavaron al árbol de la vida. Jesús chorreaba por sus heridas, y ese chorreo de sangre le empapó al árbol. El árbol estaba siempre al lado del Señor, y el Señor al lado del árbol. El árbol se hizo sagrado por la sangre del Señor. Cuando le dieron una lanzada con la sangre, con el agua, el Señor lavó nuestras culpas. Y al haber clavado con los clavos, en los clavos se clavaron en la cruz nuestros propios pecados. Pero si el amor y si la misericordia se pudieran licuar, estaría el árbol también empapado del amor y de la misericordia del Señor. Se había vuelto un árbol sagrado, es el árbol de la cruz. Por eso tiene tanto mérito. Los cielos se volvieron negros, todo tronó, todo parecía que iba a explotar, como si la tierra temblase
ante el horror de los hombres. Pero el Señor acababa de morir. Y entonces en aquel momento ocurrió algo que hay que tener en cuenta. Dicen los evangelios que la cruz no, que los velos del templo se abrieron. En aquel momento se abrieron las puertas del cielo. En aquel momento nuestros pecados habían sido perdonados. En ese momento nuestro Padre se había reconciliado con la humanidad. Y ese fue un momento de gloria. Todavía tenía que pasar algo más, que resucitase, porque cuando Cristo resucitó es la señal más clara de que era el Hijo de Dios, porque si no hubiera resucitado Cristo, vana sería nuestra fe. Desde el momento en que se encontró la cruz del Señor, ya el emperador Diocleciano había dado visto bueno que la religión católica huyese normalmente. Entonces todo el mundo quería un poco de la cruz de Cristo. Se fue rompiéndose en pedacitos y poniéndose en unos pequeños, en las cruces procesionales, y las cruces, eso tenía donde se juntan los dos dedos, una especie de cuadradito donde se metían los trozos de Cristo. El trozo mayor que se conserva es el de Santo Toribio de Liébana. Cuando los moros se marcharon y Boabdil le dio las llaves a la reina de Castilla, Isabel, le dio 20 pedazos que tenían guardados de la cruz del Señor, que decía que desde hacía 7 siglos que tenía su familia. Por eso, cuando Pelayo le tocó a él dar frente a los moros, tenía él segura la batalla, porque iba con una cruz, seguramente una cruz con un pedacito de la cruz de Cristo. Y entonces Pelayo fue capaz, con un puñado de hombres, hacer frente a todo un ejército, y lo venció. Su hijo, Fabila, en recuerdo de su padre y de la victoria tan importante como tuvo, la incluyó en un antiguo dolmen en el que hizo una capillita alrededor y allí la quedó. En la época de Alfonso III el Magno, quiso hacer de la cruz de Pelayo una joya que sería la más bonita de Europa entera. Y para eso, algunos en el castillo de Bolzón, llamados unos orfebres, hicieron la joya la más rica de todas las que se conocen. Algunos dicen que trajeron unos orfebres de Francia. Yo no lo creo. Fuimos capaces de hacer una catedral, fuimos capaces de hacer una cantidad de iglesias prerrománicas, fuimos capaces de hacer, ¿por qué no fuimos capaces de hacer una cruz? Serían asturianos, ¿no? El caso es que la cruz que hizo fue una cruz, el alma, se llama el alma, a la madera de la antigua cruz de Pelayo, la cubrió de oro finísimo, y después de todo ella estuvo incrustada de pedrería. Esa cruz que la vemos como una joya llena de pedrería, más grande, más pequeña, de todos los colores, verde, azules, amarillos, de perlas y de cristales, de todo, esa cruz, esa era una cruz que hablaba, una cruz que hoy día ya no se puede entender, porque los colores tenían un símbolo y las perlas o las piedras preciosas repetidas tenían otro símbolo. Algo muy claro pues sería la imagen de Dios,
tres piezas muy buenas seguidas sería la Trinidad, y así de alguna manera iba diciendo los 12 apóstoles, los 4 evangelistas y todo, y algo relacionado con ellos, pero se fueron perdiendo de tal manera que ahora nadie puede saber lo que se explicaba. Seguramente desde el principio de los tiempos hasta la época de este rey habría alguna explicación importante, pero aquí tengo algunos apuntes como es imposible ya restablecer, aunque con piedras preciosas, y que en lo último don Pedro Álvarez haya hecho maravillas, pero tengo aquí con esto no se puede ya reparar lo irreparable. En 1385 se había perdido ya la mitad de las piedras preciosas. En 1860 solo había 102 altares ocupados, también desaparecidos, y los revestimientos en oro. En 1934, con la voladura de la Cámara Santa, también fue una pérdida enorme. Y después, el 10 de agosto de 1977, un ladrón vulgar asaltó la Cámara Santa y, bueno, la cruz tenía un medallón central y un camafeo. El camafeo decían que era un águila y sería la representación divina. Había 8 grupos de 4 vegetales, 32 pequeñas formas verdes, 16 corazones. Bueno, en resumidas cuentas, que yo creo que aparte de todo lo que nos podían haber dejado dicho de la Biblia y de toda la historia de la Iglesia, sirvió como para que todos tuviésemos un gran amor de la cruz, que todos llevásemos de la cruz, y sobre todo los asturianos lo llevásemos en nuestros escudos, en nuestra bandera, y que nos sintiésemos todos pues con mucho amor a la cruz de la Victoria, también a la Cruz de los Ángeles, pero eso ya sería otra historia. Y yo creo que sobre este tema podría leer alguna cosa más, pero lo más que quería decir es esto. Pues sí, sobre lo que les hablo un poquito de la Cruz de los Ángeles. Bueno, la Cruz de los Ángeles. Es que la Cruz de los Ángeles, según leas un autor antiguo, un autor bueno, porque la Cruz de los Ángeles, Alfonso II Castro quiere firmemente que lo hicieron los ángeles, pero los modernos dicen que fueron los orfebres franceses, italianos. Yo voy a ceñirme a lo que dice Luis Alfonso del Carballo de 1695, que es el que lo cuenta, y es que a mí que más me gusta que lo cuenta. Alfonso II quería hacer de Oviedo una nueva Toledo. Había hecho maravillosa catedral, los palacios, les había puesto agua caliente. Bueno, él quería hacer aquí un sitio de primer orden. Y dicen que entre unos escombros, pues yo creo que pasaron por aquí, aunque no estuvieron los romanos, porque encontró un paquete lleno de piedras preciosas, pero entre ellas había un camafeo con la cabeza del emperador romano. Creo que se las tengo por aquí. Entonces salía él de la catedral y se encontró con 2 peregrinos.
Y les digo, ay, que habéis venido por aquí. Sí, sí, venimos porque tenemos mucho interés de ver la Cámara Santa. Y dice, pues yo tengo mucho interés en hacer una cruz para la iglesia, para la catedral, pero claro, no encuentro ningún orfebre que me lo haga con la categoría que quiero. Y dicen ellos, pues nosotros precisamente somos orfebres, si quiere, se lo vamos a hacer. Pues se puso muy contento, que se ve Carlos, el emperador Alfonso II el Casto, y les dijo, les voy a dar un aposento, se lo fue donde la Cámara Santa, le dio las piedras preciosas, pasaba tiempo y no sabía nada de ellos. Entonces llamó a gente del palacio y dice, vayan al aposento donde están estos peregrinos a ver qué está pasando. Y llegaron y dijeron, Majestad, no se oye ruido, no debe de haber nadie, pero por entre las rendijas sale una luz brillante y no nos hemos atrevido a abrir la puerta. Entonces el rey, antes de entrar, llamó a los obispos y a los grandes del palacio, con todos ellos, porque firman todos ellos de que es verdad, entraron en la Cámara Santa y se encontraron suspendida en el aire la cruz que llaman de los ángeles, porque dice que esos orfebres eran los ángeles. La cruz es distinta, es un poco más pequeña que la cruz de la Victoria, y es además la cruz de la Victoria en el alma, o sea en la madera, se recubrió, y esto era todo completamente de oro y piedras preciosas, hecha con una perfección que solo lo podían hacer los ángeles, pero él tuvo que mandar poner el alma para que no se rompiese. Esa fue la cruz de los ángeles, porque creyó que se lo habían hecho los ángeles. Eso fue en el año 808, y un siglo después, en el año 908, el otro rey volvió a dar a la catedral esa segunda cruz, una de la Victoria, otra de los ángeles. Esta es la historia. Bueno, ahora vamos a abrir un turno breve de preguntas por si alguien quiere preguntar algo a doña Matilde, cuando desee. Si no, les voy a comentar de una cosa más. Vale. Encantado. Bueno, es que me pasa a mí, yo no sé si me pasa un poquito como le pasaba al emperador Constantino, que no sabía si lo veía, si lo soñaba, si era verdad, si era mentira, porque yo sé que vi una cruz de los ángeles, una auténtica, claro, que estaba una lámina de oro, que todo el mundo dice, y encima estaba retomada las piedras preciosas, pero mirando esa placa finita de oro, esa plancha, estaba la plancha cincelada de una manera finísima y era precioso, pero era como si fuera el dibujo de una serpiente. Y entonces pensé que era una cosa simbólica, porque la iglesia, la antigua, la nueva, todas las que nos quisieran mostrar con las piedras tan preciosas, unida y fuerte, es capaz de pisar la serpiente. Lo que pasa es que estoy buscando en todas las enciclopedias y estoy buscando en internet y no encontré esa placa con la piel de la serpiente. A lo mejor pues también fue una visión, pero es una visión bonita, que si está ahí la serpiente, muy resplandeciente, pero si tenemos todos una unidad de criterio y una firmeza y nada de estar escondidos y con miedo, como cuando estaba el Señor allí con la corona de espinas y no se apreció a nadie, pues no, aunque haya peligros, ser valientes y no escuchar nunca al enemigo. El enemigo siempre es mentiroso y no dice, si es que nada de chantajes, es que si no haces esto, te hacemos lo otro. No, no, tú no hagas nada contra la conciencia ni nada con la fe, porque haces eso, ya estás cogido de por siempre, ya estás chantajeado para siempre. Y encima harán lo que te dijeron que no ibas a hacer. Así que es la otra cosa que quería decir. Lo
de la serpiente tiene sentido en Asturias, ¿no? Asturias es paraíso natural, lugar de pomar, de manzanas. Por tanto, manzana, serpiente y árbol van íntimamente asociadas. Un mejor escenario que Asturias sería imposible, ¿no? Y luego en Gijón, San Lorenzo de la Playa y Santa Catalina. O sea, San Lorenzo es el sol y Catalina la luna. Claro. Todo caso, ¿no? ¿Alguna pregunta más, por favor? Nada. Damos entonces por finalizada la charla, lo que ustedes teman aquí. Mira, vamos a preguntar otra cosa a María. Dentro de las vicisitudes desde el siglo IX o X, concretamente de la Cruz de los Ángeles y la Cruz de la Victoria, aparte de que la fueron expoliando, de cuenta que fue perdiendo parte de las gemas, e incluso me imagino elementos de lo que era la plancha dorada, cuáles han sido, diríamos, ya digo, a salvo del último robo que fue, diríamos, destructivo total, porque desconocía con lo que estaba y por tanto el ladrón que no sabe, pues, o no es un profesional, evidentemente, pues lo que hace es destrozarla, ¿no? Bueno. Aparte de ese, por ejemplo, la guerra de la independencia, que para el patrimonio español fue fatal, es decir, si alguien en nuestro patrimonio si ha sufrido en algún momento la máxima gravedad ha sido precisamente con la guerra de la independencia, que menos mal duró pocos años, ¿no? Perdimos no sé qué porcentaje importante o notable de nuestro patrimonio. Por ejemplo, la guerra de la independencia, cómo se salvaron la Cruz de los Ángeles o la Cruz de la Victoria, porque era, digamos, un botín fácil, ¿no? Para el yo lo que leí que estuvieron a punto de perderse, pero no me dijeron cómo lo habían salvado. Lo que sí me gustaría aquí puntualizar algo, porque algo leí en internet y me gustó, es que cuando la Revolución pegaron un bombazo a la Cámara Santa y también que yo nací en Oviedo, me bauticé en San Tirso, tuvo mi madre que hacer una declaración jurada porque también salió todo por los aires, mi fecha de nacimiento y todo eso, así no. Bueno, en resumidas cuentas, que en el año 1942 la gente de Oviedo tenía mucha devoción y querían salir a la procesión con la cruz de la Victoria. Y entonces el cura del momento pues dijo, bueno, vamos a hacer aquí una chapuza y con las piedras buenas que estén y las otras malas que ponemos. Y entonces vi que había mucho recochineo en la televisión con las maíz. Yo quiero decir que si en el año 1942 se pusieron piedras malas, como decían en la televisión, culos de botella, habrá que preguntar quién se llevó lo otro, quién se llevó las riquezas, quién se llevó lo de las cajas de arroz. ¿Lo teníamos o se lo llevaron ellos? ¿Podríamos haberlo puesto todo otra vez en orden? Pues en el año 42 no se puso, pero no se puso no por los fieles, sino por los infieles. En el caso, no hay un inventario, Alfonso III, ningún cronista, digamos, coetáneo o contemporáneo, no concretamente del siglo XVI Carvalho. No tenemos un inventario fidedigno sobre la entidad, el tipo de piezas que efectivamente integraban las cruces, cualquiera de ambas. Pues ¿hay algo al respecto? ¿Hay algún inventario? He encontrado muy poco, porque he encontrado nada más las piedras que había al principio de los tiempos, pero que se fueron perdiendo rapidísimamente, y el oro también, y eso, pues a lo mejor salía en la procesión y después volvían muchas piedras menos. No sé quién se que la corrupción y el robo no es cosa bueno,
285 piedras preciosas. ¿Eso dice el padre Carballo o dónde está ese inventario, ese censo? A ver, esto es que no me acuerdo dónde lo he cogido. Porque claro, en el siglo XVI ya habían pasado 5 siglos. Bueno, y bueno, lo que es increíble es lo que fue quedando, porque ahora casi todo es falso. Y no solamente eso, sino que si las piedras tenían un color y un valor, si eran 4, eran los 4 evangelistas, y si ponen 5 ya no casa, y si el verde quiere decir una cosa determinada y ponen uno naranja, ya no tiene sentido. Es decir, que las combinaciones actuales o la asociación que hay de piezas no tiene nada que ver con la original. No, para nada. Y tenemos, aparte de libros de testamentos, que no sé si está allí, ahora mismo no lo recuerdo, tenemos alguna imagen en algún sitio que sepamos cómo era en sus primordios, en sus comienzos, concretamente la Cruz de la Victoria y la Cruz de los Ángeles. Pues eso yo estuve mirando en los libros que tengo muchos y en todos encuentro nada más, como dices tú, los modernos para acá. Y además no solamente eso, sino que pienso que lo que querían decir los expertos, las personas que conocían las piedras y conocían la técnica de leer eso, tenían que haberlo dejado escrito y dejarlos en distintos sitios, no en un sitio, porque un documento los puede desaparecer, pero en distintas iglesias y que se supiese la posteridad qué es lo que estaba dicho, porque si un sabio muy sabio sabe interpretar eso y se queda con ello, pues entonces por mucho valor que tenga la cruz no nos enteramos y no recibimos nosotros también esa información, esa enseñanza. Por ejemplo, en el libro de los testamentos, ¿no? Que no, o en las crónicas de Alfonso III, que no haga referencia o ninguna referencia a ellas en el sentido de, pues he mandado crear, he mandado custodiar cual fuera concretamente la actuación, en este caso de un rey tan extraordinario como fue Alfonso III, ¿no? Pero que no hiciese ninguna referencia, diríamos, no alusiones, sino descriptivas de un bien que, digamos, constituía dentro del tesoro de la Cámara Santa, pues elementos muy importantes, ¿no? Aparte de la caja de las ágatas y demás. Me parece extraño, ¿no? Que no hubiese una descripción al menos literaria, ya que no fuese concretamente de un orfebre o de un joyero, pero que lo habría el orfebre real, me imagino, y el joyero real. Eso seguro que tendría que haber otras personas que supieran interpretar esto, además de los joyeros, y no un anillo. O un obispo o un arzobispo que no tuviese curiosidad, digamos, ante un símbolo, signo o elemento, digamos, tan identificador con Asturias y con Oviedo, pues resulta extraño que no tengamos, diríamos, constancia, no tengamos algo fehaciente de ello, ¿no? Sí, pues sí, porque esto, parte de la riqueza y parte del testimonio y parte de todo, es que nos podían transmitir cosas del Apocalipsis o cosas de la primitiva Iglesia o cosas de cómo estaba organizada la Iglesia, cuanto el Papa, cuantos cardenales, cuantos obispos, lo que fuese, nos tendrían que dar información y no nos darán. Entonces, si me quedan 2 personas con ellos y se mueren, pues no nos enteramos. Y después, si los de alrededor van quitándolas por ignorancia o por avaricia, por lo que sea, pues... Así que bueno, sea la original, sea una sucedánea, para nosotros sigue siendo la Cruz de la Victoria, la Cruz de los Ángeles. En ese sentido, sí. Bueno, yo lo que te digo es otra duda que tengo, porque siempre en lo que estudié, que sabes que estudié mucho, que el alma de la Cruz de los Ángeles, de la Cruz de la Victoria, era exactamente la cruz que llevó Pelayo. Ahora dice que si es de un árbol de no sé qué siglo, de más para acá, y que es de cortado del mismo bozón, pues entonces a mí que me expliquen eso. Sí, es lo que ese comentario salió hace unas semanas en
en el periódico diciendo que la cruz que era posterior a Pelayo. Pero claro, que un trozo puede ser, pero habrá que analizarla entera. Es posible que este Alfonso III, hermano, al querer rehacer esa cruz, estuviera polillada, estuviera mal y le haya cambiado el alma. Pero entonces, una cosa tan importante, tenía que haberle dicho: esto es en recuerdo de tal, pero no pudimos salvar el alma porque estaba podrida. Y nos lo dice, porque ahora vienen posteriormente y parece que todo es un engaño y entonces nos quedamos mal a gusto. Pero es un desprestigio a lo mejor decir que está polillada, entonces se lavó las manos y... Claro, también puede ser otra cosa, que le hayan aplicado el carbono 14, que hay una diferencia a veces... No, pues eso aplicaron, según lo que ponía el periódico era el carbono 14. Les pasa lo mismo con la sábana santa, que hay errores del carbono. Con la sábana santa yo me dejo cortar el cuello porque es verdad, pero el carbono 14, claro, el carbono 14 es quien lo maneja. Aparte de que la sábana santa, teniendo en cuenta que se hace sobre un trocito la prueba, y ese trocito a lo mejor está contaminado, teniendo en cuenta que la sábana santa pasó por un incendio, teniendo en cuenta que siempre había mosquitas alrededor de esta esquinita que vamos a decir, pues tampoco dice verdad que el trozo justo que cogió sea verdadero o falso, pero eso no quiere decir que la sábana santa, toda ella sea falsa, pero que sí hay una diferencia a veces de 2 o más siglos. Y entonces ellos dicen, esto es de un árbol que hace no sé qué, pues también hay que ponerle tela de juicio a lo que ellos dicen. Y si es verdad lo que ellos dicen, bien, tenían que decirnos que no somos unos pequeños. Es decir, bueno, nos fue imposible porque se deshacía el acero, porque estaba podrido, porque estaba polillado, pero el que existió, la cruz de Pelayo existió, y que estuvo muchos años en Cangas de Onís también. Ahora que cuando se la llevaron aquí, a Cangués, a Castillo, entonces se llamaba Gauzón, ahora se llamaba Gozón, que por cierto, mal no recuerdo, era el rey, porque allí encarceló a su hijo García, y su hijo García, los otros 2 hermanos hicieron causa común con él, hicieron la guerra al rey y lo dejaron prisionero. O sea, que fue el único último buen día que tuvo el rey cuando presentó esa cruz en la catedral, porque a continuación tuvo guerra con los hijos y los hijos le quitaron la corona, le quitaron el reino y lo dejaron prisionero. Eso terminó. Bueno, sí, hay una pregunta más. No, lo que es raro es eso, que todo lo que se encontró en el Arca Santa está catalogado y de las cruces no se sabe nada. Esto de la noticia de la cruz a mí me llama la atención, que dicen que puede ser del año 900 o 1100. Hay un periodo de 200 años. Si no es tan exacto y hay 200 años del posible periodo, porque no pueden ser de 200 años hacia atrás, entonces ya sería la de Pelayo. Quiero decir que si fuera tan exacta y te dicen que la fecha, pero dice entre el 900 y 1100, 200 años, bueno, a lo mejor es entre el 700 y el 900. No hay esa exactitud, pienso yo. En ese sentido tampoco el carbono 14 dice los 200 años arriba abajo, el carbono 14... Es que si fueran 1000 años de diferencia, 500 años de diferencia, pero claro, dan un margen amplio, 200 años, y si fueran hacia el otro lado, ya podría ser la de Pelayo, con 100 y pico años atrás. O sea, Sí, estoy de acuerdo. No obstante, hay técnicas, eso lo vemos en la pintura, hay técnicas que tú determinas una fecha exacta. Es decir, sabemos cuadros de Leonardo con exactitud, por los pigmentos, por el tipo de, incluso de brocha, la cerda de la brocha. Es decir, que una cruz que tiene, por ejemplo, unas técnicas tanto de manejar el oro, incluso las técnicas del oro han cambiado. Se puede saber o asociar a un periodo, un momento. Es decir, que esos 200 años mamen... no, del alma de la cruz. No, ya, del alma también. El alma también, es decir, los árboles, la madera de los árboles se puede a veces datar con bastante precisión, con bastante menos que 200 años. Se dató hace poco
Valdedios y Conventín, y tampoco coincidía con la época de Alfonso III Magno. O sea, la datación del carbono 14 tiene unos errores bastante evidentes y unos márgenes de error. Hace poco yo encargué un trabajo de una cuestión y me dieron un margen también de 150 años. O sea que lo que acaba de decir Mame es totalmente correcto. Los 200 años pueden ir hacia arriba o hacia abajo. Y luego lo que dices del trabajo, una cruz que fue tan maltratada, que fue robada, que fue machacada, posiblemente lo que no quede sea casi nada de lo que fue la orfebrería y el material inicial. Por lo tanto, es muy difícil analizar ahí el carbono 14. Y si se va a la madera, si efectivamente pudo haber una reparación previa, no quiere decir que no existiera, o si se cambió el alma de la madera en un momento determinado, que no existiera anteriormente. Y luego lo que comentabais de cómo no se escribió lo que significaba, por una cosa muy sencilla, porque algo que está encriptado, precisamente lo que no se quiere es escribir, es encriptado, y hay que traducirlo encriptado. Y en segundo lugar, porque existía el objeto. ¿Qué razón tiene? Voy a describir la corona de la reina de Inglaterra si la estoy viendo. O sea, ahí está la corona de Inglaterra y a lo mejor uno se dedica a decir, bueno, pues tiene 27 joyas de no sé qué y tal, pero a lo mejor no. Y en aquella época, además, si precisamente lo que se encriptaba era un conocimiento que tenía solamente unos iniciados, no lo van a poner en escritura para que lo conozca el vulgo en general, que no era lo que se estilaba en aquella época. Bueno, yo en ese punto, si algo ha caracterizado precisamente la civilización occidental, es que fuimos a América y las plantas, los animales, las piedras, los romanos, fíjate, los historiadores romanos, pero fíjate, los historiadores romanos vinieron a Asturias y dataron montones de cosas. Y coinciden lo que decían concretamente en sus textos con lo que está ahí. Es decir, que tenemos una tradición, por lo menos en el mundo occidental, desde ya los asirios, incluso no solamente de Grecia y Roma, sino desde los asirios, las tablillas, que soy enamorado de ellas, he visto las descripciones de cómo estaban hechas, de quién había sido incluso hasta el orfebre, el artesano. De la cultura asiria me hablas. Sí, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la 4.000 años antes, ¿qué quiere decir? Tiene que ver la cultura asiria con la cultura asturiana que nos llamaban asnos salvajes los musulmanes. Es que no tiene nada que ver. Aquí la cultura que había aquí estaban los templos, y los templos era una cosa de eruditos y además para élites. O sea que precisamente yo digo que si era una cruz que estaban unos objetos encriptados, precisamente lo que no era al alcance del pueblo. Y dices, ¿por qué no se conservó? Yo lo que creo es que ahora hay unas teorías absolutamente negacionistas de nuestra mitología, de nuestra religión, de nuestra alma asturiana, y que nos quieren echar abajo, que además es el alma de España. Y realmente eso es una cosa que da mucha pena y mucho dolor, que se quiere hasta negar la existencia de Pelayo, que cuando tenemos toda una serie de tradición oral, tradición escrita, pero es que también tenemos no solo tradición, tenemos muchísimos objetos. El programa dinámico está ahí. Es que vamos a negar que está ahí y que unos reyes hablan anterior. Estamos hablando de un periodo muy pequeño, de 200 años. Si yo invento un personaje, los que están alrededor mío me dirán que no. Y si Alfonso III, que solamente había pasado 200 años desde Pelayo, se inventa un personaje, los demás hubieran dicho que no. Y en aquella época sí que no hay nada escrito de aquellas negacionistas como hay ahora. ¿A que no hay negacionistas de aquella diciendo que no existían? ¿A que no? ¿A que no los encuentras? Los encuentras ahora, en el siglo XXI, ¿no? No, por eso digo que y esa tradición asturiana sí se ha, digamos, traducido en elementos que son perfectamente leíbles, o si son textos, o son la piedra, que la piedra también habla, o la madera también habla. Es decir, que sí tenemos un montón de elementos y podíamos, lo mismo que existen esos, que ya venían de la tradición romana, que venían de la tradición romana, es decir, que los asturianos no lo inventaron, los romanos ya nos trajeron muchas cosas. A pesar de que
nos intentamos, que yo me siento primer asturiano, pero desde luego me siento tamén heredero de Roma, e digo concretamente, don Ignacio, la primer día de clase, é o primero que decía: somos herederos de Roma. Eso é como empecé concretamente yo a estudiar Derecho, con don Ignacio de la Concha diciendo que éramos herederos de Roma. Entonces, concretamente los astures o los asturianos, desde luego, en esa simbiosis, en ese hibridaje con los romanos, aprendimos muchas cosas. Y, entre otros, desde luego, desde construir a escribir. Y, por tanto, resulta en tanto difícil de entender que sobre unos tesoros, pues que no haya ningún tipo de inventario, documentación, etcétera, etcétera. Es lo que, digamos, yo estoy cuestionando, que parece sorprendente. Sí, a mí también me lo parece, porque yo no digo que eso esté de mano del vulgo, pero habría de la misma manera que habría sitios secretos en las iglesias o en las catedrales, pues en esos sitios se ponen las cosas que no se quieren que se vean todo el mundo, pero que queden escritas para las personas. Sea en papel, sea en piedra, sea en el medio que sea. Bueno, vamos por finalizar la charla y nada, dar muchísimas gracias a doña Matilde por la atención que ha tenido con nosotros, por venir aquí. No será así, espero que no sea la última vez. Si nos lo permite, seguiremos alguna vez que otra solicitando su presencia para otra charla y hablaremos durante el año tranquilamente y nos tendrá siempre a su disposición.